las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias. ¿Cuántos saben que ser desobediente se paga consecuencias? ¿Verdad que sí? Muy bien. A través de la vida, todos hemos escuchado acerca de la obediencia. ¿Es verdad? Muy bien. Nuestros padres exigían obediencia de nosotros y nosotros exigimos obediencia de nuestros hijos. Es una cadena. Pero ahora debemos preguntarnos nosotros, ¿somos obedientes a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Hago esta pregunta porque en ocasiones muchos de nosotros nos hemos olvidado y llegamos a sentir que como que Dios se olvidó de nosotros. Yo no sé si a usted le habrá sucedido, pero en ocasiones a mí me sucedió. Esperando una respuesta, veo que no llega. Entonces digo, Señor, ¿te olvidaste de mí? Quizás le haya sucedido a usted también. Es normal en el ser humano, ¿no es cierto? En otras palabras, llegamos a pensar que Dios no nos bendice. Que las bendiciones caen sobre la vida de otras personas, pero no sobre las nuestras. ¿Puede ser esto verdad? ¿Qué cree usted? ¿Es verdad que Dios no nos bendice? Ok. La verdad es que Dios sí desea bendecirnos en todo momento y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros en particular. Lo que sucede es que con frecuencia nosotros mismos somos los que detenemos las bendiciones. Porque mire, nosotros somos como un vaso. Suponga que este es un vaso. Mientras nosotros estamos en perfecta comunicación con Dios, o sea, obediencia, porque perfectos no somos, pero en obediencia con Dios, Dios continúa o envía bendiciones. Pero como estamos así, las bendiciones caen en el vaso, ¿es verdad? Ahora, cuando nosotros nos desobedecemos, ya el vaso no está en una relación así con Dios. El vaso está así. Dios continúa derramando bendiciones, pero ya no caen en el vaso. ¿Y la culpa es de Dios que no caigan en el vaso? No, porque nosotros nos hemos desviado. Entonces, al desviarnos, las bendiciones no caen. Pero nosotros, en vez de analizar nuestra vida, y eso nos pasa a todos, más bien le preguntamos a Dios, ¿por qué no nos bendice? ¿Por qué no nos bendice? Ahora, quizás usted se esté preguntando, ¿cómo detenemos nosotros las bendiciones? ¿Cómo cree usted que nosotros detenemos las bendiciones? A ver, rapidito. ¿Cómo? No, ¿cómo detenemos nosotros las bendiciones? ¿Desobedeciendo, tú dices? No, detenemos las bendiciones. ¿Cómo nosotros detenemos bendiciones de Dios? Porque si Dios las sigue mandando, ¿cómo nosotros hacemos para detener esas bendiciones que lleguen a nuestras vidas? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para detenerlas? ¿Cómo? ¿Desobedeciendo? Sí, pero hay algo más. Mire, yo les voy a decir. Detenemos las bendiciones cuando nosotros nos movemos fuera de la voluntad de Dios. No estamos en la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, las bendiciones llegan a nuestras vidas. Pero cuando nos movemos fuera de la voluntad de Dios, entonces las bendiciones nosotros no las recibimos. Por eso yo le hice el ejemplo a ustedes, digamos, del vaso. Cuando estamos así, estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos así, estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces, pensamos que es mucho mejor nuestra propia voluntad. Cuando nos movemos de la voluntad de Dios, es porque yo estoy diciendo mi voluntad es mejor que la de Dios. Dios no me contesta, Dios no está haciendo nada en mi vida, entonces yo voy a accionar y ahora voy a tomar yo decisiones en vez de esperar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. En otras palabras, entramos en un estado de rebeldía. Pero, como todos sabemos, toda acción tiene consecuencias. ¿Nos está permitido pecar? ¿Podemos pecar? ¿Podemos o no podemos? Sí podemos, ¿cómo que no?
No debemos, que es otra cosa, pero sí podemos, ¿o no? Usted puede no bañarse todos los días. ¿Puede o no puede? Sí, si usted no tiene ganas, no se bañe. Pero usted debe bañarse porque sabe que después de 2 días va a oler mal. Entonces, ¿podemos hacer las cosas? Sí, pero hay cosas que no debemos hacerlas. Por eso encontramos los consejos en la palabra de Dios. Vayamos al manual de instrucciones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 17, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y mientras lo vamos leyendo se van a dar cuenta. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El Señor bendiga esta porción de su palabra. Es un pasaje bien conocido, ¿verdad? Todos estamos familiarizados con este pasaje. Muy bien. ¿Cómo conocemos a este pasaje? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo? No. ¿Cómo identificamos este pasaje cuando hablamos con otras personas o cuando lo buscamos en la palabra de Dios? ¿Cómo lo identificamos? Sí, pero viene una palabra anterior. ¿Cómo identificamos el pasaje? Cuando lo buscamos en la Biblia. La hermana dijo, el hijo pródigo, y está muy bien. Viene una palabra anterior. No, ¿cómo identificamos el pasaje? La parábola del hijo pródigo. Está en la palabra de la parábola, hay muchas parábolas en la Biblia, pero a esta la identificamos como la parábola del hijo pródigo. Ahora acá hay una palabra, parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Porque nosotros le decimos a otras personas, sí, mira, tú sabes qué, léete la parábola del hijo pródigo. Pero resulta que si usted me lo dice a mí y yo no soy cristiana, usted a mí me está hablando en lengua, porque yo no le entiendo qué me quiere decir. Le entiendo hijo pródigo, pero no le entiendo parábola. ¿Por qué? Porque no utilizamos esa palabra en nuestro vocabulario todos los días. Entonces yo tengo que primero entender lo que significa parábola para después decírselo a otro y que cuando la persona me pregunte yo le sepa dar una respuesta. Usted no le puede decir, no sé lo que dice parábola. Entonces ya la otra persona se siente un poquitito desilusionada. ¿Me está entendiendo, verdad? Muy bien. ¿Quién sabe lo que significa parábola? No, pero no me ponga la misma palabra, deme el significado. Usted me dice cuando el Señor le hablaba por parábolas. No me está explicando. Explíqueme qué era parábola. Puede ser un ejemplo, muy bien. Pero es mucho más que eso. Y yo se los voy a definir para que usted lo sepa. Parábola es lo que se deduce una enseñanza moral. Fíjense en ustedes que cada vez que leen las diferentes parábolas, hay una enseñanza moral en el contenido de ese pasaje. O se puede también decir que es una verdad muy importante. Eso es lo que significa parábola. Se deduce una enseñanza moral o una verdad importante. Muy bien. ¿Qué significa pródigo? Porque esa es otra palabra que no estamos utilizando todos los días en nuestro vocabulario. Usted sí la utiliza, yo no. Okay. Parábola no la utilizo, tengo que saber qué significa. Pródigo no sé qué significa, pero lo tengo que conocer.
Porque si usted se encuentra conmigo, y otra vez, y yo soy inconversa, y usted me está diciendo, ¿sabes qué? Busca la parábola del hijo pródigo. Yo le voy a decir a usted, ¿qué es parábola primero? Porque no te entiendo. ¿Y qué es pródigo? Tampoco lo entiendo. ¿Usted entiende lo que es pródigo? ¿Usted sabe lo que es pródigo? Y necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a exponer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, nosotros tenemos que ser explícitos para hablar con otra persona en un lenguaje sencillo que nos pueda entender. Entonces, cuando la otra persona entiende, recién sus ojos van a ser abiertos. Pero si le hablamos con estas palabras, que parece que estamos hablando en lengua, si yo le digo a usted ahora, Yandro Raco Romorosiri Narrama, ¿usted sabe lo que yo estoy diciendo? No, porque estoy hablando en lenguas. Usted no me entiende lo que estoy diciendo. Bueno, así me suena a mí si usted me hablaría de parábolas y de pródigo, porque no le entiendo nada. Entonces, ¿qué significa pródigo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Por eso es necesario tomar apuntes, guardarlos en la Biblia, porque cuando lo necesitamos, mi mente es frágil, a mí se me olvidan las cosas. Pero si usted mira mi Biblia, es pesadísima. Y a veces hasta me cuesta traerla de tan pesada, porque la tengo llena de apuntes, de notas, versículos subrayados, palabras que busco en el diccionario, porque yo quiero primero entenderlo yo, para después poder explicarle a otra persona. Pero si yo no lo entiendo, ¿cómo lo voy a explicar a otro? Está difícil. Muy bien. ¿Qué significa pródigo? Pródigo significa en griego disoluto, carente de dominio propio y carente de límite, persona que le gusta malgastar. Ahora lo voy entendiendo mejor, ¿verdad? El Señor me dejó la parábola, o sea, versículos que tienen una enseñanza moral para mí. Entonces yo lo voy a entender. Acá no estamos hablando de lo espiritual solamente, porque cuando yo leo la Biblia, tiene enseñanzas morales y tiene enseñanzas espirituales. Por eso siempre decimos que la Biblia uno no la puede tomar literal. Cosas que sí se pueden tomar literal y cosas que son simbólicas, significativas. O sea, la Biblia hay que conocerla bien para poder entenderla. Muy bien. ¿Hemos entendido ahora lo que significa pródigo y lo que significa parábola? Vamos a entender mejor el corazón de Dios, entonces. Ahora, para entender mejor lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, es necesario tener un conocimiento bíblico de las costumbres y tradiciones de aquella época. Esa es otra cosa. Cuando yo estoy leyendo un pasaje bíblico, hermano, yo tengo que pensar, ¿por qué? Tengo que hacerme preguntas. ¿Por qué se dice esto? Y la misma Biblia lo contesta. Entonces yo me tengo que remontar a aquella época. ¿Cómo me remonto a aquella época? Escudriñando, buscando notas, apuntes de personas que son más conocidas, más entendidas y que tienen más conocimiento que uno. Entonces yo voy cuál era la cultura de los judíos. Y ahí me va a decir por qué el Señor dejó establecida esta escritura o esta palabra específicamente. Pero me tengo que remontar a aquella época, porque tengo que conocer su cultura. Usted no conoce mi cultura, y yo no conozco la suya tampoco. ¿Nos movemos? ¿Hablamos español? Sí. Todos hablamos español, pero hay un montón de palabras que usted no me las entiende a mí, yo no se las entiendo a usted. Entonces, para que yo pueda entenderle a usted de corazón, por qué usted se mueve de ciertas maneras, por qué usted dice ciertas cosas, tengo que conocer su cultura. Entonces, cuando conozco su cultura, me doy cuenta por qué dice ciertas cosas, por qué se mueve de cierta manera. ¿Sí me entendió, verdad? Cuando usted conoce mi cultura, también se va a dar cuenta de todas estas cosas. Entonces, vayamos a la cultura de los judíos ahora. La cultura y las tradiciones de aquella época eran muy diferentes a la de la época de hoy. Muy diferentes. Según la tradición judía, los hijos no abandonaban el hogar de sus padres cuando se casaban. ¿Es igual a la de hoy?
¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy bien. La tradición era que durante el periodo de compromiso del hijo o de la hija, el hombre construía una adición, o sea, un cuarto, supongamos, con un baño, en la residencia de su padre, donde vivía con su esposa después de la boda. Esa era la costumbre y la cultura de aquella época y de los judíos. Si se sigue haciendo en el día de hoy, no estoy muy segura, pero posiblemente algunos sigan conservando esa cultura que vienen de su bisabuelo, abuelo, etcétera, etcétera, como nosotros conservamos ciertas cosas de nuestros bisabuelos y abuelos, y de nuestros padres, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. Abandonar la residencia de su padre en aquella cultura y en aquella época significaba que el hombre dejaría todo atrás. Fíjense en ustedes, interesante. Es como decir, todo eso ya no me interesa. Yo ya no quiero estar ahí en ese pasado. ¿Qué quiero decir con que abandonaba o todo dejaba atrás? Familia, amistades, trabajo y en esencia cualquier futuro que pudiera tener. ¿Se asemeja a nuestra cultura de hoy? No, no se asemeja. Ahora bien, para poder darnos cuenta del gran significado de lo que este hijo pidió a su padre, debemos tener un mejor entendimiento de la ley de aquel entonces. La ley de aquel entonces dictaba que el hijo mayor, eso no está sucediendo ahora en nuestra cultura, que el hijo mayor recibiría una doble porción de la herencia de su padre. ¿Ustedes escucharon decir esto? Quizás sus abuelos mencionaban esto. Yo sí lo escuché. En mis dos culturas yo lo escuché. Y especialmente si era hijo varón, porque conservaba el apellido, entonces se le daba una doble porción. O sea, no es nada nuevo para nosotros, ¿verdad? A la que nosotros no lo apliquemos es una cosa, pero en aquella cultura esa era la costumbre. Y yo quiero dar a entender lo que la cultura era de aquella época para que podamos entender bien el pasaje. ¿Ven? Muy bien. Ahora, la ley también indicaba que si el padre deseaba, podía hacerle regalos a sus hijos en vida. Sí. Supongamos que el papá de este hijo pródigo se le ocurría o quería en vida darle, no sé, $1000 a cada uno. Podía hacerlo tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era su pertenencia, no había ningún problema. El hijo menor de esta parábola pidió que su padre le entregara lo que le pertenecía, algo que no se acostumbraba. Ya que los hijos no recibían la herencia antes de la muerte de su padre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una herencia. Cuando alguien muere, recibe lo que dejaron sus padres. Si no muere, todavía no es una herencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. El padre de esta parábola representa a Dios. Y los dos hijos representan a la mayoría de los cristianos en el cuerpo de Cristo. Quizás muchos piensen que Dios nunca actuaría como el padre de esta parábola. Pero la realidad es que sí, Dios actúa como el padre de esta parábola. Fijémonos bien de la manera que actuó el padre para determinar si lo que les digo tiene sentido. El hijo pidió algo muy fuera de lo normal a su padre, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las costumbres. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Notemos el tono de la pregunta, porque eso es lo que yo tengo que ver, porque muchas veces yo leo un pasaje bíblico y lo leo de corrido. Entonces no me doy cuenta de ciertos detalles. Pero cuando yo me detengo y leo el pasaje y hay algo que me llama la atención,
y lo vuelvo a leer, voy a encontrar que hay algo que sobresale de ese pasaje que tiene que llamar mi atención para poder yo indagar qué es lo que está diciendo el pasaje. Muy bien. Dije, notemos el tono de la pregunta. Yo diría que además de fuera de lo normal, de haber pedido a esa herencia, porque no era normal, también el tono de voz o la manera en que se lo pidió fue un poco desagradable. ¿Cree usted eso o no? El hijo dijo, escuchen, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Por qué digo que esta forma de expresarse es un poco desagradable? Digo esto porque cuando vamos a pedir algo de otra persona, lo normal es decir, por favor, lo mínimo que se puede decir. Me gustaría que, o quizás deseo que. Pero él no dijo nada de esto. Ninguna de estas cosas dijo. Dijo, dame. Eso es una manera pretenciosa de pedir las cosas, prepotente, de pedir algo que él no se había sacrificado. Porque si el padre quería, no le dejaba un penny. Lo daba a una institución, a un hospital. Muchos los donan a la institución de animales antes de dejárselo a sus hijos. Y uno no puede reclamar nada, porque ellos lo ganaron, ellos sufrieron, ellos derramaron su sudor para hacer el dinero. Entonces, como ahora este viene y le dice, dame. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo se acerca y le dice, dame? Como podemos apreciar, el hijo en ese momento no dijo ninguna de estas palabras, por favor, me gustaría, o quizás deseo que. Es más, yo diría que la actitud del hijo fue una actitud demandante. Aparentemente, él no tomó en consideración los sentimientos de su padre. ¿Cómo se iba a sentir en ese momento cuando le pedía su herencia? Ni el estado negativo financiero. ¿Él sabía si el papá tenía problemas financieros? Esta petición podría causar en la vida de su padre un desastre y en el resto de la familia también. ¿Qué hizo el padre? Bueno, el padre me imagino que con dolor en su corazón, como estaríamos nosotros doloridos también por semejante petición, pero miren lo que hizo el padre, porque eso es lo interesante. Por eso decimos que el padre de esta parábola representa a Dios. El padre quizás se sentía herido y también se sentía ofendido por la actitud de su hijo. Y el padre le entregó lo que él deseaba. El padre no trató de detenerlo, de reclamarle, de acusarlo o de convencerle a que se quedara. A pesar de que se imaginaba lo que le iba a suceder. Porque cuando uno tiene una herencia en sus manos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Él conocía a sus hijos perfectamente. Él sabía quién era. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a invertir? Porque si iba a invertir, yo no creo que le iba a pedir la herencia. Directamente le hubiera dicho al padre, ¿sabe qué? Mire, alguien me comentó que podemos hacer crecer la herencia. Haciendo esto y esto. No fue así. Él quiso para él. Entonces, si él la quería para él, ¿para qué la quería? La historia lo dice. Para tener mujeres, para tener amigos, para disfrutar de la vida.
Ahora, el padre se sacrificó, derramó sudor para tener esa herencia, ese dinero para sus hijos. La pregunta es, ¿dónde estaban las mujeres cuando se le gastó el dinero? ¿Y dónde estaban los amigos? Ninguno lo esperó, pero el padre sí lo esperaba al final del camino. Porque todos somos muy buenos amigos cuando hay. Cuando no hay, si te he visto, no me acuerdo. Las mujeres muy salameras, muy amorosas, muy cariñosas. Dice, cuidado con la mujer ajena porque destila miel de sus labios. Y el hombre es reducido a un bocado de pan, lo dice la Biblia. Pero no aprende, sigue igual. Porque el zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Y disculpen los varones, yo no lo estoy hablando por usted. En general. Aunque Dios lo hizo visual y cuando pasa una 90, 60, 90 están así, tendrían que pensar con esta cabeza, con la que está acá arriba. Porque las consecuencias, las acciones, se pagan. El padre le entregó la porción que le tocaba y muchos quizás no entienden. No entienden por qué se preguntan, ¿por qué Dios no nos detiene a nosotros de hacer las cosas mal? ¿Dios nos dio inteligencia, sí o no? Pero parece que no. Parece que no, porque no la usamos muchas veces. ¿Cómo yo puedo hacer ejercicio a las 12 de la noche en una calle oscura? ¿Es hora? ¿Está oscuro? ¿Es tiempo? Y después, cuando me pasa algo, todavía me enojo con Dios, ¿por qué no me rescató? Y el Señor dice, pero te di inteligencia, ¿no? Para que la usaras, ¿o no? Pero siempre lo culpamos a Dios de las cosas que nos pasó. Y yo les voy a decir, hay algo más, un regalo que Dios nos dio, pero se lo voy a decir más adelante. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Señor no nos detiene de hacer las cosas mal? Hemos dicho, pensado, ¿por qué Dios permite que exista la maldad en el mundo? Claro, porque nosotros queremos que Dios extermine todo. Esa soy yo. Pero mi pensamiento no es el pensamiento de Dios. Y la maldad en el mundo no la creó Dios. Se introdujo a través del pecado. Pero ahora nos dirigimos a Dios. ¿Por qué permite? ¿Por qué no corta todo? Claro, yo entiendo perfectamente, porque yo estoy dentro del grupo de los humanos y yo no quiero sufrir. Entonces, si Dios ve que yo voy a cometer algo, si me detiene, fantástico, porque después no tengo que pagar las consecuencias. ¿Usted no lo piensa igual? Muy bien. La respuesta a ambas preguntas es porque Dios nos ha entregado un regalo. Ahí viene el regalo. Quizás usted se pregunte, ¿qué regalo nos entregó Dios? Y está pensando en la salvación de su alma. Ese no es el regalo del que yo estoy hablando. ¿Sí es un regalo? Sí. Lo tiene también. Pero yo estoy hablando de otro regalo. La respuesta a esta pregunta queda bien ilustrada en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El Señor advirtió, muy bien, nada podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Advirtió el Señor? Sí. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás.
Y eso es lo lindo de nuestro Padre Celestial, que Él nos advierte las cosas antes de que nosotros tomemos la decisión de hacerlas. Pero como nosotros somos tercos muchas veces, no obedecemos o pasamos por alto lo que no nos conviene. Porque tenemos que ser sinceros. Muy bien. ¿Qué regalo le dio Dios al hombre desde el principio? De acá. Sí, sacado de ahí. Diga, lo dijo. Ahí está, excelente. Ese es el regalo que Dios nos dio a nosotros. El libre albedrío, la decisión de escoger. Entonces yo escojo ahora lo que quiero, pero si tengo consecuencias, ¿por qué lo voy a culpar a Dios? Si yo escogí lo que yo quiero. Mire, usted le dice a un hijo o a una hija, ese muchacho no te conviene, esa chica no te conviene. ¿Qué hace su hijo? En rebeldía no le importa lo que usted le está diciendo. ¿Tiene el libre albedrío de escoger? Sí. ¿Usted se lo advirtió? Sí. Lo mismo que aquí. Dios le advirtió, yo tengo el libre albedrío de escoger, pero si yo quiero, aplico la rebeldía y no escojo lo que me conviene. ¿Y entonces qué hace el hijo? Sigue ahí con la misma persona. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. Entonces, si Él nos detuviese de hacer algo, porque eso es lo que usted tiene que entender, hermanos, porque la Biblia es un libro práctico, pero a nosotros nos gusta utilizar la Biblia como algo que vuela y vuela y vuela. Cuidado, porque un día la van a bajar de un ondazo de tanto volar. Todavía estamos en esta tierra y tenemos los pies sobre la tierra y tenemos inteligencia y tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. No podemos estar volando todo el tiempo o espiritualizando las cosas todo el tiempo, porque hay cosas que son espirituales y hay otras cosas que yo tengo que tomar decisión aquí en la tierra. Por ejemplo, ir a pedir un préstamo en el banco, ¿es espiritual? Ahora, usted va a comer en un restaurante y cuando el mesero viene y le trae la cuenta, usted dígale, ¿sabe qué? Yo creo en Dios, que Dios se lo pague. Entonces no podemos espiritualizar las cosas. ¿Me está entendiendo a lo que voy? Si Dios nos detuviese de hacer algo o si nos obligase a hacer su voluntad, entonces no nos había dado el regalo del libre albedrío. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios, Señor, por qué no me detuviste cuando yo estaba en este conflicto, en esta necesidad? Por ejemplo, no sé nadar, pero me quiero internar en el mar porque total, Dios me cuida. ¿De qué te va a cuidar Dios si no sabes nadar? Eso es tentar a Dios. Y después la familia dice, ¡ay, se ahogó y era cristiana! ¿Y qué tiene que ver? Perdóneme la expresión, era una bruta. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Porque todo lo arreglamos así. ¡Ay, eran cristianos! ¿Y qué tiene que ver que eran cristianos? Dile a la persona que tienes a tu lado, escoge tu libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío para escoger. El padre de esta parábola no quería que su hijo se quedara en la casa si el hijo no deseaba quedarse ahí. No lo iba a obligar. Él no quería que se quedara por obligación o por necesidad. El padre no quería que su hijo se quedara en su casa esperando a que él, el padre, muriera. Dios también desea lo mismo de nosotros. Dios no quiere que le sirvamos bajo ninguna obligación. Dios no quiere que llegamos y permanezcamos ante su presencia porque estamos esperando algo. Usted entrega sus diezmos porque es su responsabilidad,
No entrega sus diezmos porque está esperando que Dios le multiplique al 100 por 1. Porque Dios conoce el corazón. No hacemos trueque con Dios. En una oportunidad me llamó una persona que nos escuchaba en la radio y me dijo, hermana, mire, justamente estamos en el tiempo del radiotón. Entonces me dice, yo fui sembradora por muchos años del radiotón, etcétera, etcétera. Después dejé porque no pude. Pero mire, yo le hice una promesa a Dios. Escuche esto, porque después decimos, somos cristianos. Hasta vergüenza nos tendría que dar decir que somos cristianos. Me dijo, yo dejé de dar porque tuve un inconveniente. Pero ahora mi hijo va a salir de la cárcel y más que seguro que lo van a deportar. Entonces yo voy a empezar a dar otra vez mi siembra. ¿Usted cree que a Dios le gusta esa oración? ¿Usted cree que Dios quiere ese tipo de petición? Señor, yo te doy mis siembras y mi hijo no lo deportan y sale de la cárcel. No funciona así. Yo doy mi siembra porque yo creo que el Evangelio es esparcido por el mundo entero. Yo doy mi siembra para ganar almas, no para que el Señor me beneficie a mí, porque el Señor no necesita de mi siembra, Él tiene dinero, pero Él quiere ver mi corazón, dónde está puesto. Si es un corazón sensible a la obra y al reino, o si es un corazón que lo único que busca es beneficiarse a sí mismo. Dios no es tonto, no lo hagamos menso, porque no lo es. Y discúlpeme la palabra. Dios quiere que lleguemos y que permanezcamos ante su santa presencia porque le amamos. Las cosas me van mal, pero en esas cosas que me van mal, yo soy culpable de muchas, porque yo tomé las decisiones. ¿Y qué culpa tiene Dios de que yo no le ame ahora? Ninguna. Pero lamentablemente es algo que muchos no hacen. Muchos sirven a Dios por compromiso o porque piensan que están obligados. Y se nota el que sirve por obligación y el que sirve por amor. Se nota. Escuchemos el consejo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Palabra para usted y para mí, Servir a Dios por y con amor es lo principal que tenemos que hacer. La respuesta que el Señor le dio a los fariseos y a los escribas que trataron de tentarle, preguntándole, ¿cuál era el mayor mandamiento de la ley? El Señor fue muy claro y les dijo ahí en Mateo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todo. No podemos dejar un dedo afuera, no podemos dejar una uña afuera, no podemos dejar nada afuera. Porque ahí implica todo. Dile a la persona que está a tu lado, sirve a Dios porque le amas. Dígaselo, dígaselo. Continuemos leyendo. Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Vivir perdidamente qué significa? ¿Sabe las cosas que involucran ahí? Perdidamente involucran un montón de cosas, todo lo que usted se pueda imaginar. Disculpen por un momento, se me secó la garganta. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Aquí encontramos la realización del error cometido por este hombre.
En otras palabras, vemos claramente la destrucción que un estilo de vida rebelde produjo en su vida. Esto sucede porque existen muchos que piensan que el mundo tiene mucho que ofrecer y que Dios es muy demandante. Lo repetí muchas veces de este púlpito y lo vuelvo a repetir. La Biblia no es un manual de prohibición. Todo me está permitido, lo dice la Biblia. Pero agrega, no todo me conviene. Si yo voy al doctor y el doctor me dice va a tener que controlarse porque tiene diabetes, ¿me está permitido comer azúcar? ¿Cosas dulces? Yo las puedo comer si quiero, ¿o no? ¿Pero será que me conviene comerlas? Después cuando pierdo un ojo, cuando me amputan un dedo, cuando me amputan el pie, ¡ay! Dios no es un tirano, conoce que somos barro. Y Él no nos va a pedir o a demandar algo que nosotros no podemos llevar a la práctica. Todo lo que Él está en su palabra establecido es porque usted y yo lo podemos hacer. Que no lo queremos hacer es otra cosa. Preguntémonos, ¿es imposible cumplir con lo que Dios demanda? La respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada en Levíticos, capítulo 20, versículos 7 y 8. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Guardad mis estatutos. Cumplir esto cumpliremos con todas las demás cosas que nos podemos imaginar. La santidad, guardar el primer mandamiento, nos conduce a estar atentos a la palabra de Dios y a guardar el resto de los mandamientos. Hoy leer la palabra de Dios está obsoleto. ¿Sabe lo que quiere obsoleto? Ya no está de moda. Y espero que usted no sea uno de esos que cuando viene a la iglesia, ¡ay, voy a llevar la Biblia! Y le quita el polvo en su casa para que no se note, que no la usa. Cuando guardamos los mandamientos, nunca dejaremos de complacer a Dios. Ahora notemos la consecuencia que este hombre sufrió al apartarse de la casa de su padre. Lucas 15, versículo 15 al 17. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En la casa del padre tenía banquetes, comía de todo. No tenía que comprarse ropa, tenía donde bañarse. Tenía una cama cómoda. Pero la rebeldía, mira lo que le llevó, apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían. La comida de los cerdos deseaba. Me imagino que estaría muerto de hambre después de haber comido unos suculentos shrimp y crab y steaks con las mujeres y sus amigos y beber vino de lo mejor y las mejores bebidas. Ahora quería llenar su estómago con la comida de los cerdos. ¿Se da cuenta el libre albedrío lo que hace? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Peor todavía, ni siquiera la comida de los cerdos tenía. Y volviendo en sí, menos mal que volvió en sí, por fin. A veces tenemos que caer hasta lo más bajo para poder volver en sí, pues si no, no nos damos cuenta. Y volviendo en sí, y esa es la misericordia de Dios, que todavía nos permite volver en sí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Y él no era un jornalero, él era el hijo.
desobediencia y rebeldía produjeron que él se viera completamente solo y pasando necesidades y dolores. Una pregunta que les hice al principio. ¿Por qué Dios no nos detiene de hacer las cosas mal hechas? Y yo después se las respondí. Porque Él nos entregó el libre albedrío, la libertad de decidir. Lo hace para que, al igual que este hombre, recapacitemos y aprendamos de nuestros errores. Lucas capítulo 15, versículo de 21 al 24. Hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Exactamente lo mismo. A pesar de la gran ofensa que este hombre había cometido contra su padre nunca lo dejó de amar. No lo criticó con otras personas adoptando un espíritu de víctima, porque eso es lo que hacemos nosotros. Ay, hermana, usted no sabe mi hijo. Ay, lo que hizo mi hijo. Ay, lo que hizo mi hija. Un espíritu de víctima. Este padre no hizo eso. Tampoco este padre dijo, yo no voy a dar la cara por mis hijos. Jesús siempre da la cara por nosotros delante del Padre. Tenemos un acusador de día y de noche y Jesús saca la cara por nosotros y dice, un momentito. ¿Te acuerdas, Padre, el sacrificio en la cruz del Calvario? A favor de este hijo, de esta hija. Siempre da la cara por sus hijos. Nuestro Padre Celestial es igual, aunque aborrece el pecado, Él ama al pecador. Él nos sigue amando igual, aunque estemos en pecado. Lo aborrece, sí, pero nos sigue amando. Y esperando a que recapacitemos como este hijo pródigo, para que nos volvamos a Él. Y cuando nos volvamos a Él, Él no nos condena, no nos acusa, no está así. No está así. No está así. Hablamos del hijo menor, pero toquemos un poquitito al hijo mayor, porque tampoco se salva. Porque a veces cuando lo leemos rápido decimos, ay, wow, el hijo mayor se quedó en la casa del padre, no le pidió la herencia. Un momentito, examinemos la escritura. No podemos olvidar al hijo mayor. Este joven permitió que las cosas de este mundo interrumpieran su relación con su padre, al igual que su hermano. Él también le causó dolor a su padre. Digo esto porque cuando su hermano menor regresó arrepentido, el padre enseguida dijo, bueno, matemos un carnero, un becerro, lo que dice ahí la escritura. Pongámosle un anillo, un vestido, hagamos fiesta, regocijémonos. Sin embargo, el hijo mayor, el regreso del hermano tenía que haberle producido gozo, ¿o no? Sin embargo, ocurrió lo contrario. No estaba contento. Yo no sé si habrá pensado, qué bueno, este ya se fue, todo lo que queda ahora es para mí. No lo sé. Posiblemente sí. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Lucas 15, 28 al 30. Entonces se enojó. Ahí está. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, como si el padre no lo sabía. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Yo veo celos ahí, ¿o no? ¿Usted ve lo mismo o ve otra cosa? ¿Por qué esta reacción tan fea de este hijo? ¿Por qué esta rebeldía del parte del hijo que nunca había abandonado la casa de su padre? La razón fue porque este hijo, al igual que su hermano, no servían al padre de corazón, sino más bien le servían por obligación. Él pensó que merecía todo, porque nunca le había abandonado. Él pensó que había ganado todo debido a su trabajo. Este hombre demandaba justicia. Su hermano menor se había ido lejos, había malgastado sus bienes, había insultado a su padre, mientras que él se mantuvo fiel, pero lleno de celos, de envidia. Pero su padre no lo juzgaba. Su padre demostró misericordia, y esta misericordia es la que nos brinda a nosotros Dios también. La actitud demostrada por el hijo mayor refleja la actitud de muchos en el pueblo de Dios. Muchos piensan que merece o se han ganado el favor del Padre porque vienen a la iglesia todos los servicios. Podemos estar de cuerpo presente, pero mi mente sabe dónde está. Viajando por el mundo entero. ¿Me gané el favor del Padre? No. Muchos piensan que se han ganado el favor del Padre porque alaban a Dios en voz alta. Los pajaritos también le alaban a Dios en voz alta y no están esperando ninguna recompensa. Y cómo cantan todas las mañanas, ¿eh? Hasta nos despiertan. Muchos piensan que se han ganado el favor del Padre porque de vez en cuando entregan $1 en el alfolí. Porque usted sabe que en las iglesias abundan los dólares, en los cruceros abundan los $100. Para Dios las miserias, porque venimos nosotros de nuestra religión tradicional, que eran solamente limosnas. Para Dios lo mejor. Muchos piensan que se han ganado el favor del Padre porque sirven en un ministerio. Y la mayoría de estas personas que se creen merecedoras de todo, con frecuencia se enojan con Dios. Y permiten el espíritu de rebeldía en su vida. Al igual que este hombre, cuestionan a Dios, su sabiduría, cuestionan su poder y cuestionan su gracia. ¿Por qué sucede esto? Porque no logran entender completamente, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El padre de esta parábola tuvo 2 grandes sufrimientos. Tuvo que sufrir la rebeldía de su hijo menor, cuando pensaba que ahora todo iba a ser gozo porque había vuelto arrepentido, pidiendo perdón. Tuvo que atravesar por el dolor de ver cómo su hijo mayor, el hijo que él pensaba que le servía de corazón y le amaba, ahora también se había rebelado en contra suya. Pensemos en el dolor que hemos sufrido nosotros como padres cuando nuestros hijos han entrado en un estado de rebeldía. Especialmente cuando esas acciones les han conducido a caminos de sufrimiento, porque ellos sufren y nos hacen sufrir a nosotros también, y sufren todo lo de alrededor, ¿o no? Y han producido aparte severas consecuencias. Ahora, con este sentimiento en nuestro corazón, pensemos en el dolor que le causamos a nuestro Padre Celestial. Cada vez que desobedecemos, cada vez que le demandamos cosas. No dije que oramos, que pedimos, que intercedemos, que le demandamos. Las cosas de este mundo fueron las que condujeron a ambos hermanos a faltarle a su padre. Y no debemos permitir que las cosas de este mundo detengan nuestro amor por Dios.
permitiendo que sean de influencia de tal manera que pensamos, actuamos y nos comportamos como el mundo rige y no como hijos de Dios. La desobediencia a nuestro Padre Celestial no solo nos conducirá a un camino de dolor, de angustia y de necesidad, nos conducirá a herir a aquellos que nos aman y nos rodean. Y un día aquellos que nos aman y nos rodean nos van a dejar solos, porque los hemos herido. Y nuestra vida va a ser solitaria. Seamos obedientes en todo momento, confiando en Dios, y recibiremos nuestra herencia. ¿Qué herencia recibimos de parte de Dios? Bendiciones, legados. A veces nos preocupamos más por dejarle dinero a nuestros hijos, una propiedad, y después nosotros partimos de esta tierra y nuestros hijos están peleando por un miserable penny. Y yo lo digo porque yo lo viví en mi familia. Y he escuchado en muchas otras familias también. Pero la mejor herencia que nosotros podemos dejar es el legado espiritual. Que quede grabado en sus corazones, porque eso ni siquiera Satanás se lo puede robar. Pero lo que es dinero, lo que es propiedades, hoy está y mañana no sabemos. Y si nuestros hijos son como el hijo pródigo, que malgastan todo, de la noche a la mañana, la propiedad que costó tantos años edificar, desaparece. Cuando nosotros llegamos aquí a esta iglesia, se congregaba un hermano que vivía aquí a la vuelta. Y un día, después de varios meses, se presentó este hermano aquí y le dice a mi esposo: pastor, yo vendí la casa y yo voy a dar mi diezmo de mi casa. No quiero dejarle a mi hijo, yo tenía un hijo solo, no quiero dejarle a mi hijo todo el dinero, porque yo sé dónde va a ir a parar ese dinero. Y efectivamente no se equivocó. Vino un miércoles acá, que en aquel entonces teníamos servicio los miércoles, entregó su diezmo a la iglesia, el viernes se murió. Y lo que le dejó al hijo, lo poco, lo mucho que le dejó, el hijo lo malgastó. Cada uno de nosotros sabemos con quién aramos. ¿Es una palabra ofensiva o no? No. Entonces lo mejor es dejar bendiciones como herencia. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor,